este lado. Muchas gracias, sí. Gracias. Con permiso, con permiso. Adelante. Radio UNAM en Confesiones y Confusiones en Radio UNAM. 1 de julio del año 2023. En unos segundos estaremos iniciando. Una preguntita, doctor. ¿Algo que vaya a entrar al principio? No, cualquier música me va a apoyar Miguel Ángel. Cualquier cosa nos vamos a mirar. Gracias. Gracias. ¿Tienes con qué, verdad? Confesiones y Confusiones. Muchas gracias por recibirnos hasta ese mismo lugar donde ustedes se encuentran. Es una oportunidad y un gusto poder participar directamente desde la Dirección General de Atención a la Salud y Radio UNAM con psique y cultura con temas muy importantes para la salud de las personas. Confesiones y Confusiones. En la Dirección General de Atención a la Salud, el director general, el doctor Héctor Fernández Varela Mejía, a la cabeza de un equipo de trabajo, el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, con varios compañeros, el médico veterinario Juan Mancilla, la maestra Itzel Hernández Fernández, el licenciado Alfredo Pineda Sánchez, soy Guillermo Carballido. En los controles técnicos, Miguel Ángel Mendoza, a quien le agradezco mucho la oportunidad de este saludo a un gran amigo, ya de hace muchos años siempre participando. Estamos en Confesiones y Confusiones. Con este gusto tenemos un tema muy importante, muy profundo. Literalmente, tómenmelo en cuenta literalmente, con una profundidad impresionante. El tema modelos de psicoterapia. En los programas de atención de psicología siempre se llega a la conclusión, la conveniencia e importancia de la psicoterapia. Y en cada programa, bueno, denle un lugar a qué es la psicoterapia. Efectivamente estamos participando en Radio UNAM con un programa en vivo. Vamos a dar un número telefónico, quienes gusten comunicarse en alguna inquietud al respecto en particular. Tenemos la presencia de la doctora en psicoanálisis, Sandra Aide Sánchez Palacios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Guillermo. Gracias por la invitación y también muy buenas tardes a la audiencia que nos estén escuchando ahorita y se puede escuchar después, pues también que nos escuchen cuando sea. Que tengan un buen día y gracias. Muchas gracias, al contrario, Aide, es un placer poderte recibir y que podamos participar en estos micrófonos. Como igualmente le damos la bienvenida a la maestra en psicoterapia psicoanalítica, María de la Luz Rincón Chávez. ¿Cómo te va? Muy bien, Guillermo, muchas gracias. Buenas tardes al auditorio, a todos, a esta mesa también. Muchas gracias por la invitación y será un programa interesante para estar platicando con todos. Ya lo creo. ¿Cómo te gusta que te llamen María de la Luz? Luz, ¿cómo? Normalmente me dicen Luz. Luz, muy bien, Luz. Bueno, yo soy Guillermo Carballido, ya sin más preámbulo. Es importante, a ver, yo les pregunto, compañeros, es importante, se ve el mundo de la psicología en cada uno de nuestra respiración y parpadeo. Quisiera escucharte, Aide. Pues creo que siempre debió haber sido muy importante. Me parece que todavía queda ahí un sesgo de ¿qué podríamos llamarle? Como de tabús acerca de la psicoterapia. Sí. Sin embargo, no hay que olvidar que venimos casi ayer de una pandemia. Ajá. Eso, lamentablemente o afortunadamente, ha abierto mucho el debate, ha abierto mucho la sensibilización, ha abierto mucho también el poner, digamos, con los puntos sobre las IES, sobre la psicoterapia, su importancia y también, obviamente, también su problematización.
tanto al interior de los mismos especialistas, como al exterior, con el usuario, con las personas que de pronto se cuestionan cuándo deberían de ir, si tendrían que ir o no. Entonces, creo que hoy más que nunca es algo que está, diríamos, a flor de piel todavía. A flor de piel. Y me inquietó problematización, pero ahorita lo abordamos eso. Claro que sí. Luz, ¿la psicoterapia es primordial en el ser humano? Yo diría que sí, y ojalá que fuera así como algo más normalizado, ¿no? A donde pudiéramos acudir o que se tomara como algo cotidiano en el día a día, ¿no? Porque finalmente no se trata solamente, como decía Aide, de que estemos trabajando no solamente con nuestros problemas, sino que también podemos trabajar cosas para mejorar algunos puntos específicos, ¿no? En el que tengamos inquietud de nuestras conductas, de las razones por las que nos movemos o actuamos como lo hacemos. No es nada más acudir a veces cuando alguien está con alguna sintomatología patológica, ¿no? Sintiéndose muy mal. La mayoría de la gente llega así, pero también sirve para muchas otras cosas, no nada más para platicar de los problemas y esto, sino para buscar también cómo podemos potencializar quizás algunas cosas que tenemos por ahí y no estamos muy conscientes de ello. Mira, me encantó esa palabra, potencializar. Todo individuo tiene esa oportunidad y capacidad para lograr potencializarse a sí mismo, para poder responder mejor a sus necesidades y obligaciones también, por supuesto. Claro, claro. Le mandamos un cordial saludo a la doctora Lourdes Quiroga Etienne, presidenta de Psique y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios, de donde provienen nuestras compañeras, la maestra María La Luz Rincón y la doctora Sandra Aide Sánchez. De verdad es un saludo, una especial consideración en la oportunidad que podemos platicar de esto. La psicoterapia, donde encontramos dos personas que acuden, uno es el terapeuta y otro es el paciente. ¿Y cuál sería el rol del paciente? ¿Quién le gustaría decirme? Adelante. A ver, Aide, la doctora en psicoanálisis, Sandra Aide Sánchez Palacios, te escuchamos. Fíjate que es muy interesante esta pregunta que haces, porque generalmente quizá el paciente llega con fantasías, llega a lo mejor con temores, ¿no? Yo podría decir que, bueno, ya ahí podríamos ver en diferentes modelos, pero en general sabemos que el paciente llega sobre todo quizá de inicio con incertidumbres de qué hago aquí, quizá debería de poder hacerlo yo todo de manera sola, autónoma, ¿no? Porque además es como una demanda todavía contemporánea de que no podemos mostrar fragilidades, de que todo lo tenemos que resolver de manera casi que estoica, ¿no? Y que pedir apoyo o consulta o algo es como mostrar una debilidad de la que hay que correr. Entonces, yo de entrada diría que el rol del paciente es principalmente tener esa inquietud, disposición. Sí es muy importante que la audiencia y que todo el mundo sepa que por más que quieran ayudar a alguien, quien acude a estos espacios tiene que ser por voluntad, ¿no? Ah, caray, perdón que te interrumpa, pero es que es algo bien importante. ¿Cuántas veces, por qué vienes? Pues es que me mandaron. Momento, primera observación, retomo tus palabras. ¿Decías al respecto? Es por voluntad, pero voy a tomar esto que empezamos ahí a complejizarlo. Ajá. Mientras no nos lo lleven a fuerza, no lo traigan cargando, aún esto que es muy común en adolescentes, por ejemplo, Sí. si ya llegó, algo lo está llevando ahí. A lo mejor el motivo que lo lleva no es quizá de inicio el que él considera digamos, el primordial. Puede ser que su primera inquietud sea que la escuela me deje en paz. Puede ser que la inquietud sea que mi familia me deje en paz, ¿no? Parece que algo pasa ahí que le obligan, pero ya llegó. Y eso ya lo podemos tomar como abrimos la posibilidad de que quizá pueda él apropiarse de su proceso. Y ahí yo tomaría lo que dice Luz, ¿no? Si vemos en ese momento que algo en él podemos potencializarlo, podemos trabajarlo o podemos devolverle que algo quizá
sí le pueda dar cuenta de que puede trabajar algo por sí mismo. Hay mucho por hacer con él. Hay mucho por hacer. Ajá. Yo pensaría más bien que suele pasar que alrededor, sobre todo la gente adulta, crean varias personas que alguien tiene que ir a psicoterapia. Ahí es donde quizá yo podría decir, habría que ver si es la otra persona o el que se está quejando de la otra persona. Que debe de acudir. ¿Quién debe de acudir? Luz, rol del paciente. Así es, como dice Aide, me parece como súper primordial el que no solamente que llegue quizás con un deseo propio el paciente, ¿no? Buscando alguna solución o alguna inquietud que le esté moviendo, a veces llega por medio de terceros, pero yo creo que una vez que llega incluso por medio de terceros es escucharle, o sea, es saber por qué esa persona cree que lo llevaron, incluso no oír sus propias palabras, porque de ahí vendrá justamente el trabajo que hagamos con ese ser que llegó finalmente. Es independientemente del tercero incluso, ¿no? O de las razones aparentes por las cuales quizás hasta lo canalizaron o llevaron, es importante escucharle, porque de ahí va a salir justamente el, ok, pero ¿tú qué crees, no? ¿Por qué te trajeron incluso aquí, no? ¿Qué piensas tú? ¿Tienen razón o no? ¿Por qué no? Si no cree que la tengan, ¿no? Pero es ahí empezar como este diálogo, dialogar con esa persona que está ahí frente a nosotros y escucharlo atentamente, porque es justamente al paciente al que tenemos que oír. Si bien los terceros, sobre todo quizás en el trabajo con niños, con adolescentes, como bien decía Aide, es importante, también tenemos que sí escuchar hasta cierto punto, como estas demandas, ¿no? Quizás con las que llegan de terceros, pero a partir de ahí escuchar al paciente, escuchar qué es lo que opina, piensa incluso de esas demandas de los demás, y con eso empezar a trabajar, porque eso es lo fundamental finalmente, saber qué opina y qué piensa esa persona, incluso de esas demandas, y a partir de ahí empezarnos a mover poco a poco. ¿Cuál es la parte difícil del paciente en la terapia? Pues son varias. A O sea, ver, no podríamos... Aide. No podríamos enunciar como una, principalmente porque estos trabajos tratan de la percepción del sentir individual. Pues podríamos decir, a lo mejor coloquialmente, culturalmente, colectivamente, que hay nimiedades. Hay que tener bien en cuenta que si algo aqueja a la persona que acude, al paciente que acude, eso puede ser muy fuerte. Podríamos decir en términos generales que quizá cuando empieza a haber cambios, y esto quizá es algo que está muy en el Vox Populi, cuando empieza a haber cambios, quizá ahí empieza a haber resistencia en general, aunque a lo mejor la demanda del paciente inicial sean algunas más sencillas que otras, el cambio cuesta, porque finalmente no somos seres aislados. ¿Acuden para cambiar los pacientes? Algunos sí, algunos no, pero generalmente hay algún cambio. Generalmente pasa algo donde el paciente puede dar cuenta de que, aunque sea en mayor o menor proporción, tiene cierto punto donde puede actuar de manera distinta. Y eso va a repercutir. Aun cuando sea, digamos, dejar de tener concesiones, o quizá empezar a tomar responsabilidades que quizá antes no se daba cuenta que podía tenerlas. Y con la psicoterapia se está logrando. Generalmente sí. Pero ¿cuál es la dificultad, Luz? ¿El paciente o el terapeuta para encontrar la solución a estas dificultades? Lo que pasa es que también dentro de la psicoterapia, al menos de corte psicoanalítico, que es la que trabajamos mayormente, tanto Aide como yo, hay una parte que puede ser hasta cierto punto algunos de los nodos, ¿no? O algunos de los momentos conflictivos, como tú bien dices, y entre dos siempre hay una relación, hay un vínculo, ¿no? Los motivos pueden venir de ambos lados incluso, ¿no? O sea, nosotros también como terapeutas no estamos exentos, somos humanos, también puede haber situaciones y cosas que tenemos que estar escuchando. O sea, es finalmente, al empezar a trabajar, como bien dice, se van a empezar a mover sensaciones, emociones, recuerdos, ¿no? Vivencias, muchas cosas que emocionalmente van a estar ahí manejándose en el espacio, ¿no? Terapéutico, y que van a generar movimientos emocionales a partir de ese, como decía Aida, podemos partir de una demanda inicial, ¿no? Por la inquietud que vaya el paciente, y al empezarla a elaborar y trabajar, abrirla, quizás vamos a encontrar muchas más cosas, incluso que él ni siquiera o ella no sabía que tal vez estaban ahí, y vienen las resistencias, como decía Aida, tal vez son
situaciones dolorosas, situaciones conflictivas, situaciones de enojo, ¿no? Incluso de conflictos, y que empiecen a generar estas resistencias donde quizás le empiece a costar trabajo escucharse o moverse, no hablar con uno para poder ayudarle a trabajarlas. Y nosotros también tendremos esa labor, el poder ver si esto es una resistencia o no, qué está pasando, mover, hacerle saber lo que estamos viendo, ¿no? Porque todo es con la palabra, ¿no? En este diálogo con el otro, hacer notar eso que está pasando. Y nosotros también, si hay alguna situación donde quizás nos sentamos, quizás a veces en conflicto, es parte de nuestra práctica justamente, ¿no? Una de las bases de nuestra práctica es también la supervisión de casos. No estamos de repente quizás viendo también nuestro sesgo como profesionales puede existir, ¿no? Yo pienso que va por aquí y tal vez no es ahí. Para esto también nosotros movernos en la supervisión de casos nos ayuda a ver también nuestras propias oportunidades para elaborarlas, ¿no? Si algo que estamos perdiendo, poderlo escuchar, trabajarlo también y poder trabajar entonces con nuestro paciente. Viene de los dos lados. Al final de todo, como decía al inicio, quizás es saber que es un vínculo, ¿no? Es un vínculo terapéutico y como vínculo hay dos seres ahí puestos finalmente. Es lograr un vínculo. Así es, así es. ¿Se trabajan, hay de las emociones o hay algo más aparte de las emociones que se trabaja en esto? Pues se trabajan diversas cosas, o sea, se trabaja tanto a nivel, obviamente, todo lo que se puede decir a nivel inconsciente, y a nivel inconsciente está todo, o sea, nuestras conductas, lo que sentimos, esto lo diremos muchísimas veces, nuestras fantasías. Nuevamente, este enfoque psicoanalítico es de los pocos enfoques, digamos, que trabaja con lo que la mayoría no trabaja. ¿A qué nos referimos esto? Justo con lo que idealizamos, con lo que soñamos, con lo que nos equivocamos, ¿no? O sea, con todos esos aspectos es con lo que trabajamos. Incluso yo podría decir, me voy a regresar un poquito al rol del paciente, y como decía también Luz, de pronto creen que el espacio tiene que ser para problemas, ¿no? Se trata de todo lo que nos engloba. O sea, hay veces que también decimos, bueno, ¿y por qué no me platicas lo que te hace feliz? O de pronto llegan al espacio y no tengo nada que compartirte porque me fue muy bien. ¿Y por qué no me vas a compartir Bravo, ajá. cuando te fue bien? También hay que conocer qué haces o cómo asimilas cuando te va bien, ¿no? Entonces, también eso es muy importante, conocer de manera integral o pensar que no solamente tienes que llegar como si no traigo una tragedia, no, es que no se trata de eso, ¿no? También puedes traer chistes, también, bueno, ahora ya con tanta tecnología, pues si te hizo gracia y quieres compartir a lo mejor no sé, un meme o cosas así, también es eso. Se trabaja con muchísimo y nuevamente lo que decía Luz, ¿no? La escucha, ¿en qué momento te lo está compartiendo? Claro, y también en esto que dice Aide, sobre todo de quizás, ¿por qué no nos cuentan a veces, no, lo que les va bien también? También reconocer esa parte, ¿no? De si es algo que creen que no se tiene que trabajar, ¿no? O hablar en el espacio terapéutico, o bien la otra contraparte, ¿no? El qué tanto también quizás te cuesta reconocer a ti mismo los logros que tienes, ¿no? Las cosas buenas también que alcanzas, porque también eso puede ser parte del trabajo, o sea, habría que discernir, ¿no? Como bien dice Aide, si es simplemente que creo que ahí tengo que llevar solo los conflictos, las cosas que se me dificultan, las cosas verdaderamente de repente agobiantes, o si también a mí me cuesta trabajo y ahí vale la pena ese trabajo, ¿no? De reconocer quizás no me doy suficientemente crédito, me cuesta trabajo asimilar, ¿no? Y darme esto también, esta palmadita, ¿no? A veces en la espalda también hago cosas buenas y también merezco las cosas buenas que recibo, ¿no? Y ahí también habría que trabajarlo, si es que es una dificultad, ¿por qué no podemos recibir de repente? ¿Cómo lograrle dar el boleto y que lo use el paciente? Voy a confesarme yo. En alguna ocasión me dijeron, ¿por qué no te das la oportunidad? Ah, caray. En ese momento me caí del 20, ¿no? Dije, ¿por qué no darme la oportunidad? Esta es una experiencia muy personal. Al paciente, cada una de las dos, ¿cuál sería ese que se logre sacar ese boleto? Fíjate que... Como yo me lo saqué. Aquí lo importante, a lo mejor, quizá ahora que nos compartes esto, quizá te haga un poco de sentido, es que no hay una fórmula. O sea, de pronto lo que sí también hay que echarnos nuestras propias flores como profesionistas, que cuando hablamos de la escucha,
que pareciera como tan sencillo, no, es una verdadera escucha. Yo hay veces, también me dedico a la docencia, entonces yo hay veces que les digo a los estudiantes, no esperen que yo les diga en la sesión 5 a los 20 minutos, no. O sea, hay que estar muy al pendiente del proceso de cada quien, porque quizá les ha pasado mucho, voy a tomar aquí las frases contemporáneas, el amiga date cuenta. Pues claro que amiga date cuenta no se va a dar cuenta porque quizá no es el momento. Uno lo que tiene que tener esa capacidad es de escuchar y justo devolver cuando sabemos que va a ser recibido. Estás hablando desde el psicoterapeuta. Sí. Y en ese momento... Que escucha. Exacto. Y en ese momento al paciente va a decir, ah, y hay veces incluso que pueden decir, y tanta gente que me lo dijo, y yo no me había percatado, o era tan evidente, y yo no me daba cuenta. Te llegó la oportunidad. Efectivamente, en lo cierto, así es. Lo resalto porque la gente no se da cuenta y en ese momento como que se prende la llama. Luz. Así es. Yo creo que justamente esta experiencia que tú también cuentas, ¿no? Es a veces quizás la primera resistencia a vencer, ¿no? Digamos, incluso antes de la escucha. Ajá. Esta parte de que las personas, nosotros incluso, ¿no? Como pacientes también, es justamente esta parte de decir, bueno, primero darme esa oportunidad, ¿no? Porque justamente creo que el sesgo que decía Aide al inicio, ¿no? Donde todavía nos falta mucho para ver y normalizar la salud mental, es deberías ir a terapia o deberías ver a un psicólogo y es visto como el no estoy loco, ¿no? La primera frase que creo que todo el mundo pronuncia Y es como un cliché, trillado ¿no? es esto, ¿no? Es un No cliché. estoy loco. Sí, totalmente, ¿no? Y es como ir quitando esa pauta, ¿no? El, si tú estás sintiéndote, porque a lo mejor no escucho al otro, ¿no? Pero de oír también a los conocidos quizás que me dicen esto, si yo empiezo a ver que quizás hay cosas que se me dificultan, que me molestan, que me generan dificultades incluso en mis relaciones, no sean las que sean, ahí es donde quizás uno, como tú lo compartías, es el, bueno, ¿y qué pasaría, no? ¿Qué habría si voy a estas terapias? Como el primero, empezar a darse esa oportunidad, incluso hasta de pensar, de fantasearlo, como decía incluso Aide, ¿no? De, bueno, ¿y qué sería ir allá o qué podría haber, no? Porque a veces hay gente que ni siquiera tiene idea de qué es la psicoterapia, ¿no? Partiendo desde ahí, hay más bien fantasías, hay estos clichés, como bien decías, que son los que hay que romper primero, ¿no? Y como darse esa oportunidad de pensarse ahí para probar, incluso decir, bueno, ¿qué tal que pruebo? A ver si me gusta o no, si algo me funciona, y si no también. O sea, pero primero me parece que es el primer sesgo que está, ¿no? Y después, como decía Aide, quizás hasta si me doy esa oportunidad y empiezo a ir, quizás creo que parto de ir de una idea específica, ¿no? Incluso a veces, no, oye, vengo porque tengo esta situación o este conflictivo o tal cosa, ¿no? Tal problema. Pero después quizás al ir abordando los temas, ¿no? Al nosotros también prestar esa escucha, como decía, y de podernos dar cuenta de lo que se dice e incluso de lo que no se dice en la sesión Lo de que terapia. no se dice. Claro, esos silencios también Lo que son no por se algo. dice. Si no todo es palabra al inicio. Los también silencios los silencios cuentan. dicen cosas, ¿no? Vienen ahí como estos momentos donde uno transmite, incluso con la comunicación no verbal, cosas que me están pasando en ese momento, en ese espacio. Entonces es como esa labor de empezar la escucha y nosotras transformar justamente a veces estas angustias o estas fantasías, de volver algo más quizás estructurado, algo más conforme a que el paciente tal vez en ese momento no tiene todavía las herramientas para hacerlo por sí mismo, y al oírlo, el paciente quizás es donde dice ¡Pum! Esto que tú decías, me hace clic. ¡Pum! Exacto. A ver, me van a crucificar, pero no me importa. Aplástenme, písenme, mancíenme, háganme lo que quieran, por una palabra que voy a usar. Adelante. Pero critíquenme en serio, A ver. desháganme. No acudir a psicoterapia es por cobardía. Macháquenme. No pensaría yo Ok, que la ok. primera palabra o el adjetivo sería la cobardía. No. Vamos, es descalificante la palabra. Sí. Sí, ¿Cierto? Además, Es descalificante. Sí, además de descalificante creo que no es, digamos, tan... Pues la pondría como además muy superficial, ¿no? Yo creo que de verdad, o sea, enfrentarse con uno mismo
es complicado. Ahorita que mencionaba Lucy, que bueno que lo retomó los silencios, yo creo que todo el mundo ha tenido la experiencia de estar en algún espacio donde no hablan y es pesado, ¿no? ¿No habla quién? ¿El paciente o el no, terapeuta? en una reunión donde estén y que Ah. se hace ese silencio Claro. incómodo, ¿no? Entonces, esto yo lo traigo porque, nuevamente, lo que decía Luz, para nosotros nos importa el paciente que entra con todo. Yo diría, quien no va, pueden ser muchas cosas, puede ser porque no da cuenta, o en esos silencios a veces lo que hay mucha angustia. Y las angustias son de las cosas más complicadas que tenemos, digamos, de los puntos más difíciles a enfrentar, porque en la angustia podríamos decir de entrada, no hay algo que el paciente pueda identificar. No sé si me voy a entender, pero cuando alguien incluso tiene miedo, te puede decir miedo a qué. Cuando hay angustia, no hay nada. Y se vuelve sofocante, se vuelve un verdadero problema. A veces el acudir o el pensar en acudir a un espacio y el que no se pueda, a veces lo que hay es mucha angustia de no saber, de tener este temor de qué va a pasar ahí, de quizá tener una idea de que se va a juzgar, que le van a descubrir algo, que va a pasar algo terrible. Entonces yo pensaría que no. La otra parte, quizá más trivial, que es todavía hay que hay mucho por trabajar, sí puede ser este cliché de o yo tengo que poder con todo sin ayuda de absolutamente nadie, o sí efectivamente lo más básico de no quiero estar. No, que yo diría, bueno, en realidad es que lo que tendríamos que problematizar muchísimo es eso que llamamos salud mental, ¿no? Que si yo ahí se los dejo como actividad curiosa ahora con Google y todo, que busquen la definición porque hablan de un equilibrio total. La salud mental es un equilibrio total. Esa es la definición, digamos, de la OMS, ¿no? Y dirían, esto es imposible, ¿no? O sea, si pensamos en digamos, la salud física, bueno, aquí no sé quiénes nos ven, pero aquí estamos con anteojos, ¿no? Entonces, equilibrio, ya tenemos una deficiencia y no pasa nada por decir, ¿para qué quiero estar viendo mal? ¿No? Pues mejor voy al oculista y si me recetan anteojos, anteojos. Un poco así debería de ser el tema con los pesares emocionales, mentales, psíquicos, como los queramos enfrentar, no pasa nada. Así como acudimos al médico, uno tendría que tener la posibilidad de decir, voy a la psicoterapia, ¿para qué? Justo No pasa esto. nada o pasa todo. Bueno, sí, digamos que... O pasa todo. Exacto. Para beneficio, ¿no? Para beneficio, digamos que no pasa nada, me refiero al... No es este terrible terror de ya tengo una terrible deficiencia, no. Es simplemente ir viendo que tenemos afortunadamente los conocimientos y las herramientas actualmente que hace varios siglos no existía, ¿no? Digo, ya no estamos en la nave de los locos donde toda la gente que no entraba habría que desaparecerla, ahora ya podemos abordarla. Y ahí sí vuelvo a retomar, ¿no? Todo lo importante que se volvió en la pandemia, porque no es que o sea, el virus no traía desórdenes o afecciones o dolores emocionales. Destaparon. Destaparon. Estamos en estas confesiones y confusiones. Estamos en Radio UNAM. Pues está interesante todo esto. Nos hemos profundizado mucho desde la perspectiva del paciente, porque es la parte más importante, salvo que ustedes me corrijan, de la atención psicoterapéutica, de todo este binomio terapeuta-paciente. Y pues esto es una forma de abordarlo. En Confesiones y Confusiones vamos a ir a una pausa de reflexión y regresamos. ¿Cómo vamos? Muy bien. Bien. Fantástico, estoy fascinado. ¿Me prestas tu libro? Claro. Yo iba a meter ese igual. Ya te gané. Pues ya Cuando les dijiste gané. que no estaba la doctora, yo decía, es que estaba presentando su Sí, libro. incluso las preguntas. ¿En serio? Sí, Sí, está ahorita en la Biblioteca Rosario Castellanos. Ah, pues ahorita me corrigen. ¿Sale? Sí. Bueno, porque hoy voy a comenzar con esto. Ah, pues Sí, sí, nada claro. más Entonces me dicen, invítales, oye, a están- propósito, pues la están, doctora, sí. bla, bla, bla. De hecho, tu pregunta, ¿no? Que por ahí nos mandabas de cómo hacer ese salto del diván. Eso. Ahora me parece que es... yo Vamos- lo abordé desde... Vamos a entrar a eso, ¿no? Desde acá, ¿no? Es que hay dos. Se cambia. ¿Cuáles son los modelos y cuál es el salto del diván
en línea, ¿no? A la remota. Bueno, entonces vamos mejor a ese salto del diván, Sí, ¿no? si quieres, y ahí metemos esto, Ándale, pues. Golazo. ¿no? Golazo, Que sí, para también. que Falta sepan eso. que estamos atentos. Déjame ver qué puedo ver de aquí. Ok. Bueno. Confesiones y confusiones con el tema modelos de psicoterapia. Con las invitadas, la maestra en psicoterapia psicoanalítica María de la Luz Rincón Chávez y la doctora en psicoanálisis Sandra Aide Sánchez Palacios. Nos complace mucho poderles estar participando. Este es algo muy dinámico lo que ocurre. Y aquí estoy hojeando un libro, La vulnerabilidad del analista, desarrollo, incertidumbre, obsesividad y compulsividad, fobias, hábitos, atemporabilidad de lo traumático, rasgos autistas. Bueno, ¿qué libro es este? La pandemia en el diván. Precisamente la autora es Lourdes Quiroga Etienne. A ver si nos hablas, Lourdes. ¿O cree que puede hablarnos? Ahorita está justamente haciendo la presentación de su libro en la Biblioteca Rosario Castellanos, ¿no? Está acompañándole también la maestra Michelle Charrier, ¿no? Presentando justamente este compendio de varios compañeros nuestros de psiquicultura que elaboraron a partir de sus propias vivencias con el cambio que hubo, como decía Aide, después y durante la pandemia, ¿no? Mientras empezó y durante, cómo fue el cambio que también hubo para nosotros, para nuestros pacientes, para todo el mundo en general, ¿no? Y en este libro hay eso justamente. Bueno, el libro se llama La pandemia en el diván, de editorial Gediza. Bien, para quienes tengan interesados, se ve interesante el libro. No lo conozco, tenía referencia a su existencia. Y bueno, dice en el diván. A ver, vamos a entrar no, iba a decir en terapia. No, vamos a entrar en esta palabra, en el diván. ¿Qué pasa? ¿Dónde se da ese salto del diván a lo que sigue? Adelante, Luz. Sí, pues yo creo que un punto focal, o sea, no es que nunca hayan existido antes las terapias quizás en línea, ¿no? O de manera remota, pero me parece que esto de la pandemia vino a mover y a cambiar la forma de trabajo de casi todos, ¿no? No nada más. A ver, perdón no que se te dedican a interrumpa. esto. Estamos hablando en lo tradicional que acuesta el paciente, Claro. y el Sigmund Freud está en la cabecera tomando notas y acostado. Ese es otro estereotipo que tenemos muchos, pero se trabaja sin diván y con escritorio. ¿Es cierto o es falso? Depende de qué abordaje y depende de qué corriente de psicoterapia, ¿no? Ajá. En cuanto a la terapia psicoanalítica, bueno, pues nuestro dispositivo está puesto justo en ese diván, tiene una razón de ser, ¿no? Para la nuestra. Quizás me abordo un poquito ahí, me meto en un tema, pero que abordaremos seguramente más adelante, pero justamente el dispositivo está puesto en este tipo de terapia, en ese diván, tiene una razón de ser, ¿no? También esto de recostarse en el diván, ¿no? Por ejemplo, es justamente algo que muchos, simplemente hasta de fantasearlo, a lo mejor les genera cierta angustia, como decía Aide, fantasías, etcétera, pero justamente es una posición vulnerable, es una posición donde estamos recostados, ¿no? Es una posición donde generalmente esta posición la tenemos cuando dormimos, cuando estamos descansando, ¿no? Es una posición ¿Es que nos vigente permite el uso del relajarnos. diván? Sí, por supuesto, Es vigente. por supuesto. Ajá. En este tipo de psicoterapia psicoanalítica, por supuesto que sí. Y el terapeuta detrás, como decías, Freud, ¿no? Que todo el mundo ve detrás quizás, es justamente porque la idea de la terapia psicoanalítica es convertirnos momentáneamente quizás en este yo auxiliar del paciente, ¿no? Que le ayuda a empezar como a pensarse, a escucharse de una manera distinta. Estamos ahí brindando esta parte nosotros, pero que con el tiempo se espera también en algún momento que ellos solos puedan empezar justamente este análisis propio, que se empiecen a cuestionar y a preguntar las cosas por sí mismo. Por eso esto de estar incluso detrás de ellos no es como de repente no hay este contacto visual tan que de inicio puede haber, ¿no? Con ellos. Sí, exacto, que puede inhibir ciertas cosas incluso, ¿no? Y que además así ellos es como si estuvieran reflexionando sobre sí mismos. Hay esta vuelta como de sí mismos, ¿no? Donde solo de repente hay esta voz que si es necesario les auxilia, les ayuda o hace algún ajuste, ¿no? Hacia algún lado que quisiéramos
que aborde también el paciente. Y si no por hay eso es diván, hay nada más 2 sillas, ¿no se rompe el protocolo? Bueno, el protocolo sí se rompe. Yo podría decir que así como el hábito no hace el monje, pues claro que tampoco es que si no hay diván ya no hay escucha psicoanalítica, ¿no? Sí es, vamos, como bien decía Luz, sí sigue vigente, sí favorece, o sea, sí es una forma en que si ustedes incluso tienen esta forma de estar en un espacio recostándose, pues van a ver que es diferente a cuando uno está, digamos, de manera más vertical, porque las alertas están más puestas. Ahora, efectivamente es un dispositivo, pero evidentemente aquí lo fundamental es saber que la técnica psicoanalítica, el objeto de estudio es lo inconsciente. así es. Efectivamente, parte de los debates que estaban desde antes de la pandemia y que la pandemia abrió, al principio yo les decía, hay mucho que problematizar al respecto, es que efectivamente desde antes de la pandemia ya habíamos algunos que trabajábamos ya en línea. Era muy cuestionado y demás, y eso en parte era porque también era cuestionar el diván. Ahora, lo que sí te diría que es un cliché, es pensar que Freud era tan ortodoxo. Tampoco les vengo a dar yo una clase aquí de Freud ni nada, No, claro. pero Freud hace unas cosas que también no son aconsejables, pero él atendía caminando, pero en los traslados del tren, o sea, él era en cartas, ¿no? Se tomó estos atrevimientos de, digamos, entre comillas, atender infantes a través de los padres, eso no se hace, pero vamos, él era bastante más versátil, ¿no? Habría ahí que hacer una máquina del tiempo y ver, Freud, ¿qué harías con tanta tecnología ahora? ¿No? Entonces yo te diría, sigue vigente, sigue siendo una herramienta primordial el diván, pero efectivamente esto nos ha abierto, por ejemplo, les diría que además de la pandemia, una posibilidad de la atención en línea es que tenemos también una situación ya muy globalizada, gente que ha emigrado y hay latinos en muchísimos lados y Ahora, que también entonces, atendemos. Pasemos a la en línea, como señalas. Hablamos del diván, del escritorio, ahora estamos en línea. Platícanos, Aide. Sí, ahora tenemos esta posibilidad, ¿no? También es una realidad que las condiciones actuales de la gente Nos permiten. nos permiten, porque quizá pues las jornadas de trabajo, quizá nuevamente, ¿no? ¿Qué pasa con el paciente cuando va? Bueno, también hay pacientes que tienen mucha disposición, pero que a lo mejor no tienen el horario, no se pueden trasladar. Bueno, esto nos ha abierto la posibilidad de atenderlo y eso ha implicado también, digamos, a psicoanalistas contemporáneos a ponernos a discutir, a leer, a argumentar, a saber ahora qué se hace, ¿no? Por ejemplo, parte de la técnica es tú no le vas a estar llamando al paciente y ya vas a llegar, ¿no? Entonces, eso nos ha hecho pensar qué se hace, por ejemplo, al abrir una sesión a distancia. ¿Cuál va a ser el protocolo? Porque para este modelo, todo lo que tenga que ver alrededor del paciente es importante. Cómo llega, si llega puntual, si no llega, vamos, si saluda, si quizá llegó con mucha... Todo cuenta. Todo cuenta. Desde que entra ya está todo. dándose Yo creo que a una de las conocer. cosas muy importantes y que es parte de lo que causa la angustia y parte de lo que mencionaba Luz con la experiencia del diván, es que de pronto también al paciente le cuesta mucho trabajo saber que él es importante en toda su dimensión, o sea, se trata de él, por eso de pronto es tan conflictuante que uno se retire. Siempre estás esperando, y tú qué, aquí no importa lo que el analista crea, quiera, espera, es tú, que estás esperando tú de tus actuares, de tus pensamientos y demás. Pues por eso es que para nosotros nos es importante todo. Si llegó, si no llegó, cómo llegó, si llegó y se quedó en silencio, si llegó con muchísimo, porque también eso de pronto llegan, ¿no? Con muchísimo. Aquí el todo cuenta. Claro. Todo cuenta. Entramos a un momento de tips en relación al tema. Vamos en Confesiones y Confusiones desde Radio UNAM. Escuchamos
a la doctora en psicoanálisis Sandra Aide Sánchez Palacios. Tips. Pues yo diría que uno de los principales tips que podrían llegar como pacientes es el quitarse como el temor de que algo en específico se está esperando. O sea, como lleguen, la forma en que decidan llegar, eso es algo que nos compete como profesionistas recibir, y que siempre y cuando sea una persona profesionista sabrá de manera profesional qué hacer con ello, ¿no? Muchas gracias, doctora en psicoanálisis Sandra Aide Sánchez Palacios. Estamos en Confesiones y Confusiones desde Radio UNAM con la maestra en psicoterapia psicoanalítica María de la Luz Rincón Chávez. Sí, pues otro de los tips, como bien dice Sandra, yo creo que es justamente quizás, ¿no?, romper un poco también de esos tabús o de esas limitantes de decir, es normal estar nervioso, es normal de repente tener estas incertidumbres, ¿no?, de qué es lo que voy a ir a hacer, cómo me van a recibir. Sandra decía ahorita que también hay como mucha angustia de que oigamos esto de desde cómo llega el paciente, ¿no? Todo cuenta, pero no cuenta de forma juiciosa. No es que nosotros digamos, ah, mira, llegó tarde, llegó bien, llegó corriendo, ¿no? Sino más bien es, esto nos está hablando de esa persona. Nosotros estamos atentos a escuchar en toda su magnitud, como decía Sandra, en todo lo que lo envuelve a esa persona. Entonces, es normal a veces que el paciente llegue nervioso, que no sepa qué decir de repente, ¿no? O qué no decir. Hay resistencias en ese momento jugándose. Y un tip es como poder saber que esto es normal, ¿no? Que también es válido esa parte. Y por el otro lado, saber también de antemano que justamente lo que se espera, al menos en este abordaje psicoterapéutico, es que nos hablen justamente de cosas que a veces son conflictivas, que esto que tanto cuesta a veces decir, ¿no? Eso es lo que también en algún momento se espera que se despliegue en ese dispositivo analítico, ¿no? Entonces, saber que poco a poco se va a dar, todo a su tiempo y a su forma, como también decía Aide hace unos momentos, ¿no? No es a nuestro tiempo, no es a nuestra exigencia, es al tiempo y al momento de lo que está pasando y entendiendo poco a poco el paciente. En Confesiones y Confusiones en Radio UNAM, muchas gracias a la maestra en psicoterapia psicoanalítica María de la Luz Rincón Chávez. Estamos en el programa en vivo y quien guste comunicarse con mucho gusto al 55 56 82 28 12, con muchísimo gusto nos integramos. Hacemos una pausa y regresamos. Vamos a entrar en modelos de terapia, ¿no? Yo iba a decir otro tip. ¿Perdón? Pero sí va a ligar con eso. ¿Ibas a decir algo? Otro tip, pero sí va a ligar con eso. Es que decir, siempre pregunten el No, está bien. enfoque. Exacto. Pero Ok. va directo De a eso. acuerdo a lo que estén buscando, quizás. es Comenzamos el enfoque. contigo en Sí, esa sí. parte. Gentil auditorio, culto auditorio, en realidad este es un tema muy profundo, muy amplio. Estamos en un reto, el poderles llevar lo más importante de todo este esquema tan dinámico que exista. Y bueno, existen modelos de terapia o de psicoterapia, que es el tema de hoy. Con nosotros la maestra en psicoterapia psicoanalítica María de la Luz Rincón Chávez y la doctora en psicoanálisis Sandra Aide Sánchez Palacios, directamente desde Radio UNAM. Bueno, existen modelos. Aide, ¿podrías ilustrarnos una situación en particular de esto que estamos hablando? Claro que sí. Fíjate que quisiera empezar con esto y retomarlo con los tips. Otro tip para quien acude. Y aun cuando acuden conmigo, siempre les digo yo que pregunten el enfoque de la persona que les está recibiendo. Oriéntanos, oriéntanos. A ver. Eso es importante porque hay diferentes modelos dentro de la psicoterapia. No todo es para todos. Y la verdad es que ahí sí yo diría es una deuda que tenemos dentro de todas las gamas de psicología, porque sinceramente ahí sí va a depender la persona de la ética del profesionista con el que se acerque. Pues también sí es importante saber que hay
diversos modelos. Nosotras venimos del modelo de psicoterapia psicoanalítica, pero hay otros. Entonces, pues brevemente yo les diría como los más comunes, ¿no? Está la psicoterapia cognitivo-conductual. ¿Qué es lo que van a poder abordar ahí? Sobre todo cambios de conducta, cosas quizá muy puntuales. Hay cosas muy específicas que ustedes pueden notar cuando van a un enfoque de este corte, que son sesiones que les van a contar casi que desde el inicio. Un punto muy importante es que les dicen qué es lo que quieren trabajar y generalmente sobre eso se van. Como tal, su nombre lo dice, es cognitivo-conductual, trabaja con la cognición, es decir, con las cosas que podemos pensar, que pueden precisar. ¿Qué es cognitivo? ¿Qué es cognitivo? Lo que se piensa. Lo que se piensa es lo cognitivo. Es lo cognitivo. Digamos que sería como digamos, el negativo y el positivo del psicoanálisis, porque el psicoanálisis es justo lo que no podemos dar cuenta, ¿no? Que sería todo lo inconsciente, y en lo cognitivo es todo lo que pensamos, ¿no? Entonces sería como el yo desde lo consciente, donde sí hay voluntad, y generalmente este tipo de enfoques, por ejemplo, es muy común que dejen tareas, ¿no? Que dejen alguna actividad para lograr algo. Generalmente, donde yo podría decir que son pues ideales, por ejemplo, en términos de cuestiones, actividades que tengan que ver con lo laboral, con lo académico, ¿no? Esto pues, les viene muy bien, quizás si algún estudiante tiene que acreditar alguna materia o te están teniendo como algunos problemas, esto puede ser una terapia que les ayude bastante, ¿no? Entre otros enfoques, por ejemplo, quizá la gente también va bastante con la Gestalt. La Gestalt es un modelo un poco más híbrido, está como un compendio o retoma como varias corrientes, pero una de las características que tiene la Gestalt es que es más histriónico. ¿Qué quiere decir esto? Es algo donde se actúa más, a lo mejor la gente lo puede identificar porque les pueden hacer como lo que llaman roleplay, hablar quizá con alguien, ¿no? O sea, puede ser alguien que sigue vivo o alguien que ya falleció, y tienen dinámicas donde el histrionismo, es decir, la actuación, el imaginarse que están en determinada escena, es con lo que se trabaja. Quizá la frase más común de la Gestalt es el aquí y el ahora, ¿no? Son como de las técnicas generales que se tienen. Y bueno, existen por ejemplo el modelo sistémico, que es como lo más común para trabajar cuestiones de familia, cuestiones de pareja, y su nombre viene a partir de que dan cuenta de que muchas de las dinámicas que le suceden a la gente pues están en sistemas, ¿no? El sistema familiar, el sistema de amistades, o sea, por eso lo estoy reduciendo muchísimo, así como dices tú, no me vayan a linchar los colegas, pero es la manera en que podemos ubicar la terapia sistémica. Eso se los digo porque hay veces que van a un enfoque y dicen, no me sirvió. Bueno, quizá fuiste con un enfoque que para lo que tú tenías o para lo que tú esperabas no fue el ideal para ti, ¿sí? Vamos a imaginar que conmigo llega alguien y me dice, es que quiero un cambio en 2 semanas, no es conmigo. O sea, mi enfoque no es. Y sí es importante tener pues la posibilidad también de acercar a quizá otros enfoques, ¿no? O sea, quizá tener estos, por ejemplo, psique cultura, ahí sí me voy a meter un autogol, es un espacio donde tenemos esta diversidad y donde sí podemos quizá canalizarle con alguien que sea más dentro de la psicoeducación, que sea, digamos, algo más cognitivo-conductual, o quizá apoyarles con un apoyo psiquiátrico. Entonces sí es muy importante que cuando lleguen a un espacio psicoterapéutico, nuevamente, no es un examen, también es válido decir no me estoy sintiendo a gusto. Una persona profesional tendría que recibir eso bien, inclusive decir te puedo ayudar a canalizarte a otro espacio, y que sepan que cuando llegan a otro espacio tampoco son contradictorios, ¿no? O sea, no es, no es que sea una contraindicación de es que ya fui con tal modelo, ya no puedo ir con otro, no. O sea, no. Y sí hay que tener muy en cuenta, yo ahí sí también, ya con todo el internet, pues saber que sí están yendo con alguien profesional. O sea, que sí se vale también pedir credenciales. Ah, ok.
Hay que pedirlo, ¿no? Porque no va a echar con un charlatán. Sí, 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 se vale totalmente. Modelos de psicoterapia, maestra María La Luz Rincón Chávez. Sí, también por ahí, que quizás el que pudo haberse escapado de momento a Aide, también está el enfoque de psicoterapia breve, ¿no? Este también es sobre todo utilizado cuando hay quizás alguna situación de estrés postraumático, ¿no? Algunos eventos traumáticos específicos, ¿no? Como pueden ser justamente la pandemia en sí misma, ¿no? Los sismos, que son bien comunes aquí en México, ¿no? Ciertos temas que son justamente como de contención, primero, ¿no? Porque la persona está con este estrés post-trauma, ¿no? Como lo dice tal cual. Hay que hacer primero una contención para después poder trabajar un poco en algunas herramientas de también cómo ayudar para cuando estas situaciones ocurren, la persona tampoco quede congelada de repente o que justamente el miedo lo llegue a inmovilizar, ¿no? Se trata un poco de trabajar con eso y posteriormente pues pueden, como decía Aide, incluso ir de la mano, ¿no? Si trabajé primero esa parte porque era lo que me estaba en ese momento detonando y ni siquiera me permitía pensar, quizás abordo por un lugar, si quiero incluso saber más, ¿no? Como de lo cognitivo conductual, como decía Aide también, quizás primero quiero que me ayuden a buscar estrategias para algo en particular, pero después quiero profundizar en por qué hago eso que hago. Quizás haya ese movimiento también entre los diferentes modelos, no quiere decir que estén peleados, que cuál es mejor que otro para nada, sino que son para diferentes cosas, para diferentes momentos incluso de la misma persona, y hay que escuchar esas partes para buscar al profesionista indicado, como bien lo dice Aide. Es válido preguntar las credenciales, cómo aborda él o cómo trabajaría conmigo estos problemas, si es o no la persona, incluso no. Nos lo pueden preguntar, o nosotros como profesionistas también, como dice Aide, con toda la ética del mundo, poderles decir esto a los pacientes, ¿no? A mí incluso cuando me hablan las primeras veces, como ella decía, me gusta como poder escuchar un poco el cuéntame como primero brevemente, ¿no? Que quizás es lo que estás buscando, para incluso uno mismo decir, va conmigo, no va conmigo en mi formación o en la parte que yo manejo de tipo de terapia, y si no poderles canalizar o incluso aconsejar, ¿no? Esta parte de tal vez te funcionaría otro tipo de abordaje y poderlos llevar, porque al final es alguien que ya se animó a decir necesito ayuda y hay que ayudarle también nosotros a llegar a la persona indicada, a quien realmente haga como ese match, ¿no? Con lo que está buscando la persona. Entonces es bien importante poder nosotros también como profesionistas reconocer, ¿no? que si nosotros podemos ser el medio por el cual logre ese trabajo adelante, y si no, también ser el apoyo porque es el apoyo al paciente finalmente, a esa persona que está mostrando estas vulnerabilidades, y llegar a la persona indicada que le pueda ayudar de la mejor manera también. O sea, de entrada uno puede llegar y decirle, ¿me muestra su título? 100%. Ah, así, totalmente. 100%. Sí. ¿En qué institución está reconocido? Generalmente no además? lo hacen, ¿Sí? yo por eso Ajá. traía yo esto a colación, porque generalmente yo lo presento, es decir, yo sí les digo, bueno, esta es mi formación, este es donde estudié. Ha habido quien sí me ha pedido específicamente quiero tu cédula, ¿no? Claro que eso después también se trabaja de por qué quieres, pero nunca se niega a la cédula, jamás, o sea, quizá es porque vienen porque les ha tocado terribles experiencias, y de esas sí, tanto de gente que uno conoce como de pacientes que lamentablemente sí hay mucha gente, y de verdad esto es importante. Ahí voy a retomar a Lourdes Quiroga, que decía, no, ella fue mi maestra, también se voy a comentar aquí, y nos decía, no se olviden que el paciente llega a dejarnos su baluarte, o sea, lo más preciado. Y lamentablemente también hay mucha gente que ofrece cursos, que ofrece mejoras, que ofrece X cantidad de dinámicas, y que les hacen daños fuertes cuando les comparten. Y cuando uno les pregunta con qué fuiste, sabía su formación, suelen no saber nada. O que a lo mejor tomaron ahí algún curso, algún taller, y no es suficiente para poder trabajar con las personas. O sea, sí es un trabajo serio, sí es un trabajo donde sabemos que las personas nos están entregando, bien decía Luz, su vulnerabilidad, sus historias, sus sentimientos, sus emociones, y puede haber situaciones, vuelvo a lo mismo, que a lo mejor para alguien puede ser una nimiedad, pero que para la persona le importe muchísimo. No sé, pensemos un rompimiento de pareja, que a lo mejor alguien podría decir,
¿eso qué? ¿No? Ya superado. No. Si está ahí es porque algo importa ahí bastante, pero también puede haber otras cosas más complicadas. Por ejemplo, retomaré nuevamente la pandemia, hubo quienes acudían a estos espacios, porque Psicocultura también abrió espacios de apoyo, vamos, sin costo o a un costo muy bajo, y había quienes habían perdido prácticamente a toda la familia. Entonces, imagínense eso, cayendo en las manos de cualquiera que dice, pues te voy a ayudar, puede ser muy doloroso, ¿no? A veces les culpan de, no sé, de sucesos que les pasan en la infancia y les hacen responsables, ¿no? Como diciéndoles, tú lo atrajiste, ¿no? A ver, momento. Es que tú lo atrajiste, tú lo atraes. Y eso, no voy a decir esa área que dice que maneja eso, no lo voy a decir al aire porque la verdad es atentar contra una realidad científica. Pero seguramente lo han escuchado, tú lo atraes. Procura pensar mejor, bla, 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 bla. A ver, a propósito de esta, existen las llamadas terapias alternativas de psicología. ¿Algún comentario al respecto? Yo volvería a eso. Como la aromaterapia, las constelaciones y otra serie más. ¿Qué? Bueno, yo creo que sí habría que separar que, digamos, una cosa son como prácticas espirituales, Ajá. que, vamos, que bienvenidas sean, ¿no? O sea, pensaría yo también ahí, pondría... Pero no sustituyen. No sustituyen y no son iguales. Exacto. Pero sí creo que hay unas que sí son de alarmas. O sea, no es lo mismo que tú hagas algún tipo de ritual espiritual que te ayude a alguien que sí está agrediéndote o que sí está violentando. Y voy a poner ejemplos como generales, ¿no? Cosas, sobre todo, vuelvo a lo mismo en la infancia, ¿no? Que es muy común que lleguen a estos espacios así, donde quizás sufrieron un abuso fuerte en las primeras etapas de la vida y que alguien te diga que ¿por qué no hiciste nada? ¿Y van con la puerta equivocada? Exacto. Luz. Es correcto. Sí, y sobre todo esto que dice Aide, ¿no? Yo creo que es justamente buscar a la persona profesional formada, porque no es nada más quien haya tomado un curso, como ella dice, ¿no? Y no es por demeritar cursos, diplomados, etcétera, porque nosotros podemos incluso incrementar justamente nuestro bagaje, ¿no? Profesional con estos, pero tiene que haber una formación base, tiene que haber finalmente algo que nos diga que este es un profesionista, que tuvo una base académica, que en nuestra área, por ejemplo, es tener base académica, tener también nosotros mismos nuestro análisis propio, ¿no? Para poder no contaminar con lo nuestro, lo del paciente, ¿no? Que no se juegue ahí nuestras vivencias con el paciente. Y también la supervisión de casos, como decía yo ahorita, ¿no? No es nada más lo que crea Aide, ¿no? Y cómo lo maneje a partir de eso, y lo que crea yo y cómo lo manejamos. Hay una base académica, hay un trabajo personal propio en terapia, hay una supervisión de casos por si hay un sesgo también nuestro. O sea, hay toda una preparación para poder escuchar al paciente, y como dices, hay quizás, ¿no? Estas otras, digamos, situaciones o rituales de apoyo, como decía Aide, que no están tampoco demeritadas, ¿no? Pero que no sustituyen el trabajo de un profesional que nos ayude a ver eso nuestro. Porque si no es un profesional, quizás esto, como ahorita bien decías tú, pues piensa diferente, ¿no? Al paciente deprimido a veces esto de, ay, pues piensa cosas agradables, piensa positivo, pues quizás él ya lo pensó, ¿no? Y ya lo intentó, pero por algo no lo logra. Y eso es lo profundo donde nosotros entramos para saber qué no estás logrando, por qué no logras también percibir estas cosas buenas, ¿no? Al inicio hablábamos de hasta por qué no sabes recibir lo bueno que te pasa quizás, ¿no? Entonces es poder tener este bagaje que nos ayude a escuchar eso realmente del paciente y poderle apoyar, no nada más en la parte espiritual, como decía, de creencias personales que nos puede sumar quizás, ¿no? Hasta la parte de yoga me voy también, o quizás esta parte que suma a la experiencia, pero que no sustituye el trabajo de un profesional. Suman, Así no es. sustituyen. Así es. Están con nosotros la maestra en psicoterapia psicoanalítica María de la Luz Rincón Chávez y la doctora en psicoanálisis Sandra Aide Sánchez Palacios. ¿Cómo se han sentido en este foro, este momento? Muy interesante, con ganas de más. Apasionado. Créanmelo, auditorio, que si lo pueden después volver a escuchar el programa, es un programa muy bueno el que hemos tenido la oportunidad con estas invitadas realmente de mucho aprecio,
Yo me quito el sombrero, de verdad es admirable tenerlas. Lo que nos han dicho, nos dan mucha luz, nos dan mucha orientación, nos animan. A mí me animaron. Me sentí realmente en un consultorio con ustedes y me sentí ubicado. Que se repita. Que se repita. La verdad es que el programa da para mucho, ¿eh? Nos podríamos extender otra hora más, que no tenemos esa oportunidad, nos quedan 2 minutos nada más. Algo que no quede en el tintero, en un minuto, que nos puedas decir, Sandra Aide Sánchez Palacios. Pues nada más eso, que se tomen que se abran a la posibilidad de que es un espacio interesante y que puede favorecerles muchísimo. Entonces, bueno, pues que vayan con las personas adecuadas, está Psique-Cultura, pero pues bueno, que se dejen... Ángel Ernesto Pérez se comunicó de UNAM Tlatelolco. ¿Alguna forma de contactar para recibir atención? ¿Es posible? Sí. Bueno, mientras aparece el término, quiero señalarles que este programa es en vivo. La Universidad Nacional Autónoma de México comienza sus vacaciones en la próxima semana. Los 3 próximos programas de Radio UNAM de Confesiones y Confusiones son grabados, serán grabados. ¿Les ¿Y doy el teléfono? Sí, es el 55 81 00 83 05 y en todas las redes sociales, o sea, Twitter, Facebook e Instagram, Psique-Cultura, así lo pueden encontrar. Este teléfono es de Psique-Cultura. Ese teléfono es de Psique-Cultura. Así es, también está el correo electrónico de Psique-Cultura, que es psiqueicultura@gmail.com. Y como bien decía Sandra, también nos encuentran en cualquiera de las redes sociales como Psique-Cultura. Ahí los pueden canalizar. Un minuto. ¿Algo que cierres? Pues igual, ¿no? Después de que se den la oportunidad, también hace un año o más que venía yo aquí hace un tiempo al espacio, decía, es probar cuál de estos espacios puede ser el que te funcione mejor, ¿no? Es como probar los zapatos, decía yo en ese entonces. Algunos nos acomodan los tenis, algunos nos acomodan los zapatos altos, etcétera. Es ver qué le funciona a cada uno y agarrarse de eso para salir adelante. Pues bien, estamos en Confesiones y Confusiones, concluyendo la emoción de hoy. Muchas gracias a los controles técnicos, Miguel Ángel Mendoza, nuestras invitadas tan valiosas, en realidad, la maestra en psicoterapia psicoanalítica, María de la Luz Rincón Chávez, muchas gracias. Y a la doctora en psicoanálisis, Sandra Aide Sánchez Palacios, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo. Soy Guillermo Carballido, los invitamos sábado a sábado a las 5 de la tarde, un programa más que será muy interesante. Y hasta entonces les agradecemos la amabilidad de su presencia. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. 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 Ay, muchas gracias. ¿Tú? Un aplauso. La verdad se merece un aplauso. Mis respetos. Lo pregunté al aire, pero creo que fuera del aire, yo creo que es la misma respuesta. ¿Cómo se sintieron? Muy bien, la verdad, sí. ¿Qué tal? Lo único que nos faltó fue el café. ¿Cómo te lo ofrecí? Para hacer No, la yo lo tertulia más iba a gusto, traer, ¿no? pero hice otra actividad y pues no puedo llegar No. a destiempo. Un favor, ahorita regresamos a nuestros asientos. ¿Sí? ¿Tendrían la amabilidad de acompañarme hasta la pantalla? Por Claro, Por supuesto. favor. Ay, perdón. Estamos en Radio UNAM en Confesiones y Confusiones en esta fecha, 1 de julio del año 2023, con el tema Modelos de Psicoterapia. Estuvieron con nosotros Sandra Aide Sánchez Palacios. Y María de la Luz Rincón Chávez. y estamos a sus órdenes. Por su atención, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias.